creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo dijo Jesús: en los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que los hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa, y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a nueva vida. Buenos días, querida Trinidad, familia del cielo, mamita María. Muchas gracias por poder compartir nuevamente este encuentro de oración, este encuentro de amor entre nosotros. Les pedimos hoy particularmente que nos ayuden a estar vigilantes, que nos ayuden a no olvidar a colocar a Dios en el centro como lo más importante y a trabajar por nuestra propia salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, un buen día para todos. Mi nombre es Jonathan, matrimonio del Verbo Day Medellín. Qué bueno poder estar compartiendo nuevamente estas pautas de oración, y el día de hoy vamos a meditar el Evangelio de Lucas 17, versículos 26 al 37. Lucas 17, versículos 26 al 37. Y como fruto de mi oración he titulado estas pautas Desprendimiento personal que salva. Les voy a proponer básicamente 3 puntos de meditación. El primero, que la vida cotidiana no nos robe que Dios sea el centro. Este evangelio parece muy apocalíptico, ¿no? Habla como de cierta manera, como del fin del mundo, cuando se va a acabar todo, habla del diluvio, habla de Sodoma y Gomorra, alcanzado por fuego que viene del cielo, y habla del día del Hijo del Hombre, ¿no? Pero más allá de un escenario apocalíptico del fin del mundo, yo entendía de Jesús que nos habla de vigilancia, de una vigilancia necesaria para poder salvarnos realmente. Jesús habla de que la gente estaba en su vida cotidiana, comía, bebía, se casaba, compraba casas y así. Y así nosotros también en este momento estamos en nuestra vida cotidiana, cada uno en el mundo en el que se desenvuelve, en la vida rutinaria, ¿no? En la vida ordinaria. Y Jesús quiere que en medio de esa vida cotidiana pues estemos vigilantes, que no sea que de un momento a otro pues nos llegue un cambio repentino, nos llegue, por ejemplo, el día de la muerte, que no sabemos cuándo será, y no estemos preparados. Jesús nos pide pues esa vigilancia necesaria. Al igual que le pedía la vigilancia en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, al decirnos a nosotros, acuérdense de la mujer de Lot, nos pide a nosotros, acuérdense de estar vigilantes, que no estemos haciendo otra cosa que no deberíamos. ¿Y qué es hacer otra cosa que no deberíamos? Pues no poner a Dios en el centro. Que sea la rutina el centro, eso es lo que no deberíamos estar haciendo, que sea realmente Dios en el centro, y yo les invito a que su vida cotidiana realmente refleje a ese Dios centro. Recuerdo en estos días particulares se me salió una publicación en Facebook de Catalina Giraldo, una gran amiga de nosotros, una discípula del Verbo Day que murió hace algunos años de manera repentina. Pensaba yo en estas pautas, particularmente en ella, porque su vida llegó a llegar al cielo particularmente, pasó de una vida terrenal a la vida del cielo de un momento a otro, algo que no se esperaba. Pero recordaba yo en estas pautas, el Señor me hacía recordar que Catalina vivió una vida vigilante, una vida preparada, y que ahora está gozando de la vida eterna seguramente porque Dios fue su centro, porque Dios fue el centro en la vida cotidiana. Su muerte terrenal la agarró de cierta manera, entre comillas, fue inesperada, pero la agarró haciendo lo que tenía que hacer. Estaba haciendo lo que tenía que hacer, y era realmente
pues dando la vida por los demás. Nunca conocí en ella algo que no fuera un gesto de amor hacia las demás personas. Y eso venía de porque Dios era el centro realmente. Y les invito a que ustedes también pues puedan revisar y estar vigilantes y ajustar lo que de pronto haya que ajustar para que realmente Dios sea el centro en medio de esa cotidianidad, para que sigamos comiendo, bebiendo, comprando casas, casándonos y así, la vida cotidiana, pero desde Dios el centro, para que no nos coja desprevenidos realmente. Un segundo punto de meditación que les propongo es el desprendimiento. Un desprendimiento para ir donde Dios nos quiere. Este punto Jesús me hacía entender una urgencia de desprenderme de las cosas y de las personas. Jesús pone dos ejemplos, ¿no? Que dice que quien, digamos, esté en ese día del Hijo del Hombre no se devuelva a su casa a coger las cosas, que no se devuelva el que está en el campo, no se devuelva a su casa a coger cosas. Y yo le agregaba, entendía yo también que no se trata solo de cosas, sino también de las personas. Nosotros nos cuesta mucho desprendernos, le tememos mucho a la novedad, al cambio, a ese cambio de rutina, le tememos mucho a lo desconocido. Y Jesús nos pide pues estar desprendidos para poder ir a donde Él nos quiere llevar, a donde nos pide dar la vida, para poder recibir la vida. De eso depende nuestra salvación realmente. Si la mujer de Lot, recuerden la mujer de Lot que cuando miró hacia atrás se quedó convertida en piedra, fue ahí cuando miró atrás que perdió su vida realmente. Si los hijos de Noé, los parientes de Noé se devuelven, pues fallecen en el diluvio, ¿no? Y Jesús así mismo nos lo pide. Tu corazón no esté, digamos, realmente centrado en las cosas y en la persona, sino que esté realmente centrado en Dios. Cuando un corazón está centrado en Dios, puede vivir realmente el desprendimiento e ir hacia donde Dios nos pide, para salvar la vida. Recuerdo en este momento un testimonio de una misionera reciente que tuvo un cambio reciente de Medellín a Bogotá. No digo pues su nombre porque no le he pedido permiso para contar esta pequeña parte de su vida, pero me llenó de mucho testimonio realmente porque durante este año, antes de irse a los ejercicios, ella estaba pues acá en Medellín y yo creo que en su mente, en su corazón, no estaba un cambio de ciudad de Medellín a Bogotá, por ejemplo. Pero recuerdo que una vez hablé con ella después de los ejercicios, veía una alegría tan grande en ella de entender cómo Dios le pedía ir de una ciudad a otra, de un contexto muy diferente. Ya tenía de cierta manera acá algo estructurado, una rutina estructurada para el reino, claro. Y aún así, Dios le pide, ve a otra parte a dar vida. Y al dar esa vida, seguramente le costó mucho ese cambio, pues en cuanto a esos desprendimientos que debe hacer, pero eso no le impidió realmente hacerlo y seguramente allá ya está dando mucha vida, no solo para los demás, sino que así también para ella. Me llena mucho ese testimonio, ese corazón desprendido, que solamente será posible cuando Dios es el centro, cuando lo que realmente más importa es Dios y tengo el corazón libre para ir a cualquier parte que Dios me dice. No se trata de no querer los demás, nadie como esta misionera para querer las personas que tenía a su alrededor, sino que se trata de tener el corazón ensanchado para querer a las demás personas a donde Dios me ponga realmente. De eso habla el Señor en estas pautas del desprendimiento. Y un tercer punto de meditación que les propongo es asumir la responsabilidad de nuestra propia salvación. La responsabilidad personal de nuestra propia salvación. Yo no les terminé de leer el Evangelio, ustedes lo pueden leer a detalle, era un poco extenso para estas pautas, pero decía que no se sorprendan de cierta manera cuando en el día del Hijo del Hombre salven a uno y al otro no. Estén dos en el campo y solamente se salve uno. Estén dos en la misma cama y solamente se salve uno. Veía yo que se trata de una responsabilidad personal. Cada uno debe asumir su rol en el proyecto de salvación de Jesús. No puedo depender de las decisiones de las demás personas para mi propia salvación. Y termino con esta historia que me ayuda a entender un poco este punto, y es que hace poco nos encontrábamos en el colegio en el que trabajo, y había un carrusel de experiencias significativas. Los profes estaban dando los proyectos que habían hecho a lo largo del año, proyectos muy interesantes, muy impactantes. Y uno de ellos, que hablaba pues de la sexualidad, me marcó mucho porque había una pregunta que en medio de la dinámica nos hacían. Y la pregunta tenía que ver como que si el alma gemela iba a lograr que realmente nosotros lográramos nuestro desarrollo como seres humanos. Es decir, que si encontrábamos un alma gemela, ya eso garantizaba que íbamos a poder desarrollarnos plenamente. Y para mi sorpresa, todas las personas que estábamos ahí, incluso había estudiantes de primaria, de bachillerato, nosotros pues como profes ya adultos, y todos, digamos, en una sola voz decían que no,
que la persona realmente es responsable de su propio ser y que no depende de la otra persona realmente, por más alma gemela que sea, para desarrollarse plenamente. Y yo lo entendí así. Lo sabemos todos, eso lo tenemos muy claro, nuestra salvación depende de nosotros mismos, pero a la hora de la práctica eso como que no es tan cierto. Nos cuesta mucho no depender de las demás personas. Nos cuesta mucho no aferrarnos a las demás personas. Y a veces nuestra propia salvación queremos ponerla en los demás. Y Jesús aquí nos invita pues a asumir la propia responsabilidad, porque a uno se lo llevarán y a otro no. ¿De qué dependerá? Pues de tu desprendimiento, de que Dios sea realmente el centro, de las decisiones que tomes en medio de esa cotidianidad. Les deseo pues que podamos meditar eso, que podamos volver a Dios en el centro, que esto realmente sea lo más importante en nuestra cotidianidad. Que tengamos pues una feliz oración.